Hola a todos nuestros artistas, gestores y creadores culturales. Quiero invitarlos, contarles que desde aquí, desde la Secretaría de Cultura, con nuestro equipo de trabajo, hemos diseñado un espacio para ustedes, un espacio de diálogo cultural, un espacio en el cual va a haber una transferencia metodológica por algo que ustedes me han pedido y me han solicitado, la formación de públicos en medio del COVID. Quiero contarles que vamos a tener la oportunidad de compartir con 4 profesionales en las cuales estarán contándole a través de sus experiencias casos exitosos y ejemplos para el desarrollo de la formación de públicos en medio de COVID, para que ustedes puedan crear sus proyectos culturales, para que puedan participar en la convocatoria de estímulos relacionados con la formación de públicos. Quiero decirles que van a contar con un moderador, un artista en la cual estará a través de él canalizando todas las inquietudes que ustedes tengan. Aprovechen esta oportunidad. Quiero darles la bienvenida a todos para que sigamos en este proceso, en este congreso de formación de públicos. Muy buenas tardes. En nombre de la Gobernación del Valle del Cauca, de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, de Recreavalle y de la Red de Monitores Culturales del Valle del Cauca, reciban una cordial bienvenida a este cuarto día de este componente educativo de nuestro primer Congreso Virtual de Información de Públicos. Hoy tenemos un invitado súper especial. Vamos a cerrar con un broche de oro, como se dice, este componente educativo. Yo soy Marco Gómez, para mí es un placer acompañarlos en la tarde de hoy. Y recordemos que hemos visto desde 4 miradas distintas, desde 4 formas diferentes, profesionales y actuales, esto de la formación de públicos y lo importante que es para el sector cultural de nuestro país. Y queremos saludar muy especialmente a las personas que nos ven en todo el departamento del Valle del Cauca y además a las personas que se conectan con nosotros en más de 15 ciudades del país. Ayer batimos récord con más de 1,000 personas conectadas al mismo tiempo. Es una excelente cifra para este tipo de contenidos y además quiero recordarles que en la caja de comentarios del Facebook Live, por donde estamos transmitiendo este primer Congreso Virtual de Formación de Públicos, usted que nos está viendo puede inscribirse. Debería hacerlo además para que reciba su certificado su certificado de participación y además ahí estamos recibiendo todas sus inquietudes, todas sus preguntas, todo lo que quiera comentar sobre este primer Congreso Virtual de Formación de Públicos, que es una iniciativa liderada pues por la doctora Clara Luz Roldán, nuestra gobernadora, y además también en cabeza de la doctora Leira Ramírez Godoy, en la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca. El 12 de mayo tuvimos a la doctora Ángela Garner Villa, quien compartió con nosotros una mirada académica y práctica con énfasis en la economía cultural. El 13 de mayo tuvimos al maestro Santiago Trujillo, quien nos hablaba de la apropiación de públicos y nos dio una perspectiva nacional con énfasis en políticas culturales y excelentes casos de éxito en su gestión. El día de ayer, 14 de mayo, estuvo con nosotros el maestro Raúl Niño Bernal, quien nos compartió una visual de las diferentes vertientes culturales a partir del arte, la ciencia y la tecnología y las tendencias de la cultura enfocada a las nuevas herramientas de última generación. Para el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Voy a presentarlo, además que tiene una hoja de vida que da gusto leer. Además que me encanta porque al principio nos dice que es nacido en Madrid, a pocas cuadras del Santiago Bernabéu, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense Madrid, magíster en Altos Estudios Iberoamericanos, Facultades de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Periodismo por el Instituto Latinoamericano de Santiago de Chile. Ha desempeñado gran parte de su vida profesional en América Latina, donde empezó como cooperante en Bolivia en el año de 1985, especializándose en el terreno de la cooperación cultural.
Nuestro invitado ha sido funcionario del Convenio Andrés Bello, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, de la Organización de Estados Iberoamericanos y ha colaborado con organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la UNESCO. Es profesor de diversos cursos de gestión cultural en América y en España. Tiene diversas publicaciones, entre las que cabe destacar la editada por la CAF sobre políticas culturales en la zona andina, los desarrollos de la economía y la cultura en los países del CAP. Su título es Reflexiones en torno a la cooperación cultural, con Cultiva Libros Madrid. Su tercer libro, Trazos para los nuevos mapas de la cultura, ha sido editado por Ícono Editorial en Bogotá. Ha sido secretario ejecutivo de la Red Académica de Valor Compartido. En la actualidad trabaja con la Organización de Estados Iberoamericanos como asesor para los programas de Economía Naranja y dirige la empresa Consultores Culturales con sede en Bogotá. Está con nosotros hoy este invitado de lujo, el maestro Fernando Vicario Leal. Maestro, feliz tarde y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor cerrar este maravilloso ciclo, este maravilloso congreso virtual al que he tenido la suerte y el privilegio de poder asistir todas las tardes y lo he disfrutado muchísimo. Y espero que la gente que está hoy con nosotros lo disfrute también. Cuéntenos acerca de esa pasión suya por el Real Madrid. Pues es que uno cuando nace al lado de un estadio de fútbol al que su padre lo lleva prácticamente domingo sí, domingo no, pues se termina casi conociendo a los jugadores. Los espera a la salida del vestuario. Cuando yo era jovencito todavía a los jugadores se les podía tocar, se podía uno acercar a ellos. No eran los ídolos y las fieras mediáticas que son ahora, sino que eran personas de carne y hueso. Y concretamente, además, el hijo de uno de los jugadores del Real Madrid con el que yo me crié, de Amancio Amaro, era mi compañero de colegio. Y yo iba a casa del padre, iba a casa de Amancio. Y entonces, pues ahí prácticamente jugaba a la pelota. Yo soy malísimo jugando al fútbol, pero jugaba a la pelota con las grandes fieras del Real Madrid. Entonces, pues, ¿cómo no voy a ser del Real Madrid? Y como dice el periodista Caparrós, pues uno en esta vida puede cambiar de todo, hasta de sexo, menos de equipo de fútbol. Y si naces del Madrid, te mueres del Madrid. Y entonces, pues hay cosas del Madrid que no me gustan, pero sigo siendo fanático total del Real Madrid. Es un tema casi prácticamente cultural, el tema del fútbol en España. Maestro, nosotros hoy esperamos dejar completamente clara la realidad mundial y obtener una información privilegiada y de primera mano sobre la formación de públicos a partir de su experiencia y de pues, ese vasto conocimiento que usted tiene del tema. Muy bien, pues yo quisiera arrancar con algo. Yo estuve viendo a los ponentes que me antecedieron, me llamó mucho la atención y además ya me han prometido ustedes que me van a llevar el caso de la heladería que mencionó Ángela, con estos 170 sabores, y tengo que conocer esa heladería. Me gustó mucho, además de ser amigo de Santiago, pero me gustó mucho esa mención especial a Missy y pude entender, Marcos, que tú habías trabajado con ella y yo tuve la suerte de conocerla y disfrutar su trabajo. Y me gustaba mucho la visión de Raúl y su comparación con los fractales. Y creo que esto nos ha dado una visión clara de lo que significa trabajar con diferentes rangos de públicos. Y en todo esto yo me hacía una pregunta que es con la que quiero empezar. Para formar públicos y para tener público hace falta que ese público tenga una necesidad. Y entonces cuando la gente tiene necesidad de cosas que realmente puede que no sean necesarias, pero que las convertimos en necesarias, como puede ser, por ejemplo, pues no sé, una cola, como puede ser un helado, como puede ser pues esas necesidades que nosotros vamos creando son porque se nos han ido creando y porque nos las han ido configurando los diferentes mercados que quieren captarnos como clientes. Y yo me preguntaba, ¿existen las necesidades culturales? ¿Existen las necesidades culturales en los ciudadanos?
La respuesta es obvia. Claro que existen las necesidades culturales en los ciudadanos. No existe la necesidad de ir al teatro, no existe la necesidad de ir al cine, no existe la necesidad de ir a una galería de arte, de ir a un museo, de ir a una biblioteca. Cuando uno nace van existiendo una serie de necesidades que Maslow, en su pirámide, calificaba como necesidades básicas. Las necesidades básicas él las va catalogando en diferentes estadios, en diferentes espacios. Las primeras, obviamente, son las fisiológicas, pues necesitamos respirar, alimentarnos, descansar, necesitamos hacer nuestras necesidades fisiológicas. Las segundas son estas necesidades que llamamos de seguridad. Necesitamos una seguridad física, necesitamos una seguridad en el empleo, necesitamos una seguridad de recursos, necesitamos una seguridad familiar. Estamos constatando con nuestra pandemia que necesitamos una salud y necesitamos una seguridad en las políticas de salud. Y las terceras, que son las que ya nos empiezan a constituir como animales racionales, son esas que llamamos seguridades de afiliación, que Maslow llamaba las necesidades de afiliación. En estas necesidades de afiliación ya estamos empezando a necesitar afectos, intimidad, empezamos a necesitar amigos, empezamos a necesitar símbolos y signos para relacionarnos, empezamos a necesitar interacciones personales y todo eso se produce siempre en entornos culturales. El entorno cultural de los niños es completamente diferente al entorno cultural de los adultos y completamente diferente al entorno cultural de las personas que ya estamos en la tercera edad. Pero son entornos culturales necesarios y son entornos culturales que se tienen que ir consolidando y que el público los va a ir demandando y los va a ir demandando y los va a ir pidiendo y va a ir pidiendo que esas necesidades se vayan completando. Después, cuando vamos siendo un poco más racionales, por decirlo de alguna manera, cuando vamos interesándonos más por nuestra vida racional, necesitamos el autorreconocimiento, necesitamos identificarnos con algo, necesitamos esto que se llama la identidad. Y esa identidad se transforma en una... Aquí está la gata saludando, diga buenos días, gata. Aquí está dando las buenas tardes. Estábamos desde antes de la transmisión pendientes de ella. Nieve, Nieve, saluda. Aquí está la gata, que ella tiene que venir siempre a decir hola porque es muy amiga y entonces tiene que venir a saludar. Necesitamos animales, nuestras vidas con las mascotas. Claro. Y entonces ahí necesitamos confianza. Necesitamos confianza. La confianza se genera a través de procesos culturales. Una de las cifras que más me han dolido de las que he leído en todo el tiempo que llevo viviendo en Colombia, que va ya para los 15 años, es que los colombianos confían muy poco en los colombianos. Es una de las poblaciones latinoamericanas que menos confían entre ellos en ellos mismos. El colombiano desconfía del colombiano y yo creo que no hay razones para desconfiar porque realmente es muy buena gente y uno puede hacer muchísimas cosas, pero la confianza es algo que se gana a través de los procesos culturales. Y por último, necesitamos en la pirámide de Maslow, para terminar de completar nuestra existencia de una manera satisfactoria, lo que Maslow llama las necesidades de autorrealización, la creatividad, la espontaneidad, la participación social, la ética, la moralidad. Necesitamos todas estas cosas que se configuran fundamentalmente en espacios culturales. Entonces, si nosotros adoptamos la definición de UNESCO de cultura en la que dice que es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que conforman y caracterizan a una sociedad o a un grupo social, entonces nosotros vamos a entender que la cultura va más allá del arte. Y la cultura que va más allá del arte tiene manifestaciones mucho más allá de lo que son las instituciones y las actividades puramente artísticas. Eso es lo primero que tenemos que conocer de nuestro público, sus necesidades culturales. Por donde las necesidades culturales del ciudadano de la urbe son distintas y por qué son distintas del ciudadano de lo rural.
cómo los ciudadanos van constituyendo y configurando sus distintos tipos de necesidades según el entorno en el que viven y cómo nos podemos poner en contacto con todos estos entornos y cómo podemos trabajar con todos estos entornos. Nosotros, una vez que hemos identificado las necesidades culturales del ser humano y entendemos que son necesidades, es decir, tan necesidad es tener amigos como poder comer, tan necesidad es tener una intimidad personal y una formación personal con una moralidad como poder participar de una vida laboral, tan necesidad es tener una creatividad como poder poner esa creatividad en marcha. Entonces esto se convierte en una necesidad, pero no son las mismas necesidades, insisto, las que tiene el ciudadano que vive en el campo, o las que tiene el ciudadano que vive en la ciudad, o las que tiene el ciudadano que vive en una ciudad media. Dependen de los contextos, porque al final estas necesidades las tenemos para configurarnos como miembros de una ciudadanía. Y por eso me solidarizo completamente con lo que decía Santiago, de que formar en cultura es formar ciudadanos. Y formar ciudadanos va mucho más allá de formar espectadores. Formar ciudadanos significa formar personas capaces de entrar en entornos sociales con capacidades para participar y para consolidar ese entorno cultural. En tanto en cuanto nosotros respetemos más a nuestros públicos nos van a respetar mucho más como creadores. Tuve la suerte de formarme en esto de la gestión cultural con un maestro que para mí fue, pues de verdad, perdón por la comparación, pero fue como Dios, o sea, me enseñó tantas cosas y aprendí tanto de él que realmente para mí era un mito inalcanzable y tuve la suerte de poder trabajar con él. El maestro A José propósito, Antonio hoy que es Día del Maestro, feliz Día del Maestro para usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. El maestro José Antonio Abreu fue quien consolidó y configuró todo el sistema de orquestas juveniles de Venezuela y quien lo expandió por toda América Latina y quien realmente nos ha enseñado a muchos todo lo que había. Y el maestro nos decía que los procesos culturales que respetan al ciudadano se encuentran con ciudadanos respetuosos de la sociedad. Y es absolutamente cierto, es absolutamente cierto. Si nosotros formamos a nuestros ciudadanos en el respeto, y eso solamente se consigue a través de procesos culturales, encontramos ciudadanos respetuosos con sus entornos y respetuosos con los inmediatos que los rodean y con los más lejanos, es decir, con los próximos y con los ajenos. Y entonces todo esto nosotros lo vamos a ir consolidando a partir de información cultural. Pero ojo, ojo, informar no es comunicar. Informar es trasladarle información al ciudadano. Informar es decirle cuándo, cómo, dónde vamos a hacer las cosas. Comunicar es esperar la respuesta del ciudadano y entender la respuesta del ciudadano. Entender la respuesta del ciudadano y esperar la respuesta del ciudadano nos lleva varios procesos. Y nos lleva, entre ellos, el proceso más importante al que tiene que aprender un gestor cultural. Todos los gestores culturales de estos días preguntaban ¿y cómo puedo? ¿Y cómo puedo? ¿Y cómo puedo? Hay una cosa que hay que aprender. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Y escuchar no solamente es escuchar la palabra, porque los ciudadanos no hablan y verbalizan sus necesidades porque muchas veces ni saben que las tienen. Aprender a escuchar es aprender a escuchar todos los lenguajes que el ciudadano utiliza para comunicarse con nosotros, con los que gestionamos la cultura y con los que gestionamos los espacios culturales y las industrias culturales. Entender cuando nos dicen si les gusta lo que estamos haciendo, si no les gusta, o si no les gusta y les disgusta y les enfada, también puede ser una situación que nosotros tengamos que aprovechar y podamos aprovechar. Porque no solamente de la satisfacción, de la atracción vive el gestor, también vive de la repulsión. Todas esas cosas tenemos que aprender a escucharlas, aprender a entenderlas, y para aprender a entender hay que tener una segunda característica, la paciencia. Hay que tener mucha paciencia y aprender a mirar mucho, mucho, mucho.
Y cuando nosotros escuchamos y tenemos paciencia para entender lo que nos están diciendo, en los lenguajes en los que nos están hablando, el corporal, el afectivo, el emocional, todos esos lenguajes que maneja el ciudadano, nosotros ahí tenemos que aprender a evaluar. Y esos 3 pasos me parece que son importantísimos. Y cuando entendamos todo eso ya nos podemos comunicar, porque ahí nosotros estamos lanzando la información, pero estamos recibiendo el feedback de la retroalimentación de lo que el ciudadano nos quiere contar. Y yo con este primer punto dejaría aquí la introducción para que pudiéramos seguir hablando, Marcos. Sí, señor. Entonces, para los gestores culturales, aprender a escuchar todos los lenguajes de los ciudadanos culturales para entenderlos, tenerles paciencia en este proceso para luego entenderlos y evaluarlos para poder tener un feedback que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo como gestores culturales. Nuestro congreso, maestro, es un espacio de transferencia metodológica, con énfasis en estudios de casos y el compartir de experiencias exitosas. Estamos buscando con este espacio la posibilidad de encontrarnos con nuestra audiencia y entender que siempre es posible crear nuevos públicos, por lo que abordaremos el tema desde estas 4 miradas que hemos visto durante toda esta semana y que usted muy amablemente ha estado siguiendo muy atentamente, lo cual nos tiene muy felices también. En competencias, en realidades y en contextos distintos. Y la primera pregunta, pues, en gran parte ya tenemos parte de la información que nos ha regalado en esta introducción, pero en términos mucho más coloquiales, porque hablábamos al principio de la charla antes de estar al aire, que íbamos a buscar la manera que usted nos iba a brindar la oportunidad de hacernos llegar todos estos conocimientos de una manera mucho más práctica y sencilla. ¿Qué es y qué no es la formación de públicos para usted, maestro vicario? Muy buena pregunta, Marcos. La formación de públicos en algunos momentos se ha entendido como la consolidación de esos públicos. Entonces yo recuerdo que en algunos espacios, cuando yo era pequeño, ahí al lado del Bernabéu, y me querían formar, yo soy cineasta, yo estudié cine y me formé en la Escuela de Cine, lo que fue la Escuela de Cine, la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid, y entonces lo que se llamaba entonces la formación de públicos era como hacernos ver películas muy doctas, muy de lo que era la intelectualidad cinematográfica de la Europa de aquellos momentos. Y entonces veíamos la Nouvelle Vague, el neorrealismo italiano, y veíamos todas aquellas películas. Pero yo era un muchachito, yo tenía 17, 18, 19 años y me gustaban muchas otras cosas que realmente, porque no tenía la capacidad ni la formación. Acuérdense que yo me crié en una dictadura y yo me crié con un señor horrible y horroroso y espantoso llamado Francisco Franco, que no nos dejaba leer, que no nos dejaba formarnos, y entonces éramos un poquito débiles intelectualmente hablando. Y claro, de pronto que me cayera un Godard, que me cayera un Truffaut, que me cayera un Alain Resnais, que me cayera un Federico Fellini, pues para mí, a los 17 o los 18 años, superaban mucho mi capacidad de entendimiento. Claro. Y ellos me decían que lo que estaban haciendo conmigo era formación de públicos. Yo creo que eso no es, eso ya es la consolidación de los públicos, eso es para cuando el público ya está formado y ya está completamente hecho y ya entiende muchas cosas. Yo creo que la formación de públicos se da, y esto también lo decía Santiago el otro día y lo comparto completamente, en la escuela. En la escuela nosotros es donde realmente vamos a formar los públicos, porque lo que uno aprende a consumir de pequeño, uno lo sigue consumiendo de mayor. Mira, Marcos, si nosotros aprendemos a leer y disfrutamos la lectura en la escuela con autores latinoamericanos, con autores iberoamericanos, si nosotros aprendemos a leer con García Márquez, con Mutis, con Gamboa, con Vargas Llosa, aprendemos a leer con autores que escriben en español, que tienen sintaxis en español, luego nosotros vamos a seguir leyendo autores latinoamericanos y vamos a seguir disfrutando a los nuevos autores latinoamericanos. Pero si nosotros aprendemos a ver cine con sintaxis norteamericana y con sintaxis sajona, y aprendemos a ver cine con Rambo, con Rápidos y Furiosos, aprendemos a ver cine con Walt Disney, y aprendemos a ver cine que no es nuestro cine, que no es el cine con nuestras historias, pues de mayores vamos a buscar las historias Rápidos y Furiosos, y por eso creo que van como por la saga número 35. Y entonces la gente termina por consumir aquello que ha aprendido
y con lo que se ha formado. Hay una cosa que me resulta muy importante. Yo soy un grandísimo amante de las artes plásticas. El mayor museo del mundo es Google Arts. Google Arts es el museo que tiene más obras de arte digitalizadas a las que nosotros podemos tener acceso y las podemos ver. Resulta que en Google Arts hay menos de un 5% de representación latinoamericana. O sea, todo el mundo que está aprendiendo en el mundo artes plásticas aprende con los referentes de Google Arts y al final termina entendiendo que el arte latinoamericano tiene muy poca importancia porque lo ve muy poco. Entonces nosotros formamos a los públicos en la escuela, creamos sus hábitos culturales en la escuela, conformamos sus modos de acercarse a la cultura en la escuela. Y tener una escuela donde la educación artística y la creatividad tiene tan poca importancia como sucede en España, o como sucede en Colombia, o como sucede en México, o como sucede en Argentina, porque en todos nuestros países sucede que la enseñanza artística y la creatividad tienen poca importancia, resulta que nos da alumnos poco creativos y poco amantes de la cultura, con lo cual tenemos públicos a los que después cuesta mucho atraer para la cultura. Los públicos sajones, decimos, es que el público sajón va mucho al cine, es que los niños en las escuelas gringas ven cine gringo desde pequeños y los llevan como si fuera una asignatura más de la escuela y tienen una asignatura dentro de las escuelas y de la formación que es para aprender a ver pantallas. Nosotros no enseñamos a nuestros niños a leer pantallas, solo los enseñamos a leer libros de texto y el niño se aburre como una ostra china, o sea, bueno, ahora chino está mal decirlo, como una ostra japonesa. Entonces, el tema es que el niño se tiene que entretener en la escuela, tiene que ser divertida la escuela. Y si el niño se forma con pantallas, aprende a leer pantallas, aprende a entender lo que es un encuadre, un color, una forma de plasmar y una forma de entender lo que está plasmado en la pantalla. Y no solamente las letras, las frases y la sintaxis de lo escrito. El niño va a tener amor por todas estas cosas y las va a disfrutar de mayor, y las va a buscar y las va a consumir de mayor. Si nosotros en la escuela le decimos que la educación artística es algo que lo puede dejar para luego, y de hecho es uno de los grandes damnificados de la educación en épocas del COVID, la educación artística. Es uno de los grandes perjudicados, porque además ahora los monitores en las casas son los papás y las mamás, y cuando tienen que lo de hacer ahora monerías con la plastilina. Ponte a hacer matemáticas, porque los papás y las mamás tampoco entienden el valor de la cultura. Y entonces el niño termina por no valorar la cultura. Ahí está el primer punto. La formación de públicos es realmente la formación de personas capacitadas para entender los procesos creativos y artísticos. Segundo punto. La formación de públicos es la formación de ciudadanos. Es la formación de gente capaz de entender la diversidad como un motivo de riqueza y no como un motivo de exclusión. La formación de públicos es capaz de entender, cuando la gente entiende la creatividad como un motivo de felicidad y de innovación y no como un motivo de dispersión y de atolondramiento. Y en estos tiempos en los que estamos todo el día conectados en pantallas, no podemos pedirle al público que se concentre como se concentraba en el siglo XIX o en el siglo XX, porque ahora los públicos somos públicos de links. Y yo te pregunto, Marcos, mientras estamos hablando tú y yo, ¿cuántas cosas estás mirando al mismo tiempo? Yo estoy mirando 3, tengo estos papeles por acá, tengo a la gata ahí enfrente. Preguntas, estoy haciendo mis notas y estoy viéndolo usted y además acá estoy viendo otra información. A medida que usted va hablando, yo voy aquí moviéndome, aprovechando que estoy fuera de pantalla para poder documentar y además ya el público empezó a preguntar y lo que usted dice es cierto. Somos mentes linkeadas. ¿Y eso qué significa? Mentes engarzadas, mentes enlazadas, mentes que pensamos 3 o 4 cosas al tiempo. Eso los psicólogos del siglo XX dicen es falta de concentración. Puede ser lo que sea. Como dice mi amadísimo Joan Manuel Serrat, no es amarga la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces, el público del siglo XXI es un público con una cabeza dispersa y los maestros tenemos que entender que los alumnos no se van a concentrar en una sola cosa, sino que pueden estar haciendo varias
Eso de que el niño no esté hablando por el móvil al mismo tiempo que está haciendo las tareas, pues tendremos que aprender a aprovechar y a escuchar lo que quiere hacer el niño para aprender cómo enseñarle cosas nuevas y no única y exclusivamente para enseñarle lo que nosotros queremos que aprenda, porque a lo mejor lo que le queremos enseñar es lo único que sabemos hacer. Y entonces eso nos enseña que somos muy limitados. Y para dejar de ser limitados como maestros, lo mejor es aprender de nuestros alumnos. Eso es formar públicos. Aprender de nuestro público, teniendo la escuela como base, y que me encantó esa parte que usted dijo y no alcancé a notar la última parte, porque usted decía que en formación de público debemos formar a personas, ciudadanos capaces de entender la diversidad como una riqueza y la creatividad como una alegría. Y me faltaba una última idea de esa parte. Y entonces, definitivamente no es formación de públicos compartir contenidos, no necesariamente. No necesariamente. Ahora, tampoco es excluyente una cosa de la otra. Desde luego, compartir contenidos es importantísimo en la formación de públicos. Pero mira, antes, cuando yo era jovencito, cuando yo era jovencito no había televisión. Con esto quiero decir lo viejísimo que soy. Y la primera televisión que entró en mi casa prácticamente entró como 15 o 20 días antes de que el hombre llegara a la Luna. Entonces, sé que éramos todos los vecinos de mi barrio los que venían, porque mi padre tuvo la suerte de tener una televisión y venían a ver al hombre llegar a la Luna. Y toda la familia estaba en torno a una pantalla. Compartíamos contenidos. Y entonces había una serie que se llamaba El túnel del tiempo. Y todos los niños, vamos, excelente aquella serie. Excelente serie, la dieron aquí en Colombia, claro que sí. Una maravilla. Y entonces todos los niños nos formábamos compartiendo contenidos y teníamos como el entorno familiar era un formador de públicos y compartíamos nuestros gustos y nuestros disgustos. Y ahora no, ahora prácticamente cada miembro de la familia está en su pequeño habitáculo, con su pequeña pantalla, viendo su pequeño programa preferido que no se comparte. Que entonces tenemos que acostumbrarnos, insisto, no es amarga la verdad, lo que no tiene es remedio. Entonces lo que tenemos que hacer es entender que los públicos son muy dispersos. Entonces, compartir contenidos, naturalmente que sí. Segmentar públicos, naturalmente que sí. Aprender a entenderlos en sus espacios y en sus contextos diferentes, naturalmente que sí. Pero creo que lo más importante, más que formar a los públicos en un sector o en una actividad concreta, es formar a los públicos en lo que significa entender el arte como un lenguaje simbólico que convierte al ser humano en un ser capaz de entender algo que va más allá de la realidad. Capaz de entender la diversidad, de verdad, la diversidad como una riqueza. Colombia es un país con una diversidad espectacularmente maravillosa, pero maravillosa. Y hay muchas veces que la sentimos más como un problema que como una alegría, que como una felicidad, como un espacio de encuentro. Es que nada más, maestro, en acentos, nada más en acentos, tenemos más de 20 acentos en Colombia para hablar. Y precisamente, miren, aquí nos dicen que Cali tiene una oferta artística gigantesca, pero tiene poca demanda. Entonces, ¿qué hacer para que desde las nuevas tendencias de gratuidad artística podamos superar esa limitante? Este es otro tema del que también se ha hablado en estos días y que también he de decir que comparto la opinión de Santiago. El tema de la gratuidad cultural es muy peligroso, porque ¿de qué van a vivir nuestros artistas? Aunque la gratuidad nunca es tan gratuidad, porque realmente la gratuidad muchas veces viene pagada con los impuestos municipales y los impuestos salen del dinero de los ciudadanos. Pero somos 2 o 3 personas los que estamos en los puestos de responsabilidad, los que nos encargamos de decidir qué ponemos o qué no ponemos y qué hacemos que sea gratis y qué no. Yo defiendo la gratuidad si la gratuidad tiene una intencionalidad. Si esa gratuidad es para acostumbrar al espectador a que vaya a cosas nuevas. Pero si esa gratuidad es para darle lo de siempre, lo mismo de siempre y con los mismos de siempre, me parece que no. Pero volvamos a la pregunta.
Tenemos mucha oferta y poca demanda. Sí. ¿Realmente nos hemos parado a pensar qué es lo que demanda el público? ¿Realmente nos hemos parado a preguntarle al público qué es lo que demanda o les damos lo que ya sabemos darle? El gestor cultural tiene un defecto grandísimo, grandísimo, y yo soy gestor cultural y me declaro culpable de ese defecto. Muere de éxito. Y entonces cuando una cosa le funciona, la repite y la repite y la repite y la repite. Y entonces, esto me funcionó el año pasado, este año me tiene que funcionar. Sí. Y el público no muere de éxito, el público muere de ganas de innovación. Y muere de ganas de transformación. Y muere de ganas de cosas nuevas. Y muere de ganas de que le cuenten cosas diferentes. El cine tuvo que inventar el 120 centímetros, las pantallas aquellas redondas, el 70 milímetros, después tuvo que inventar el sensor round, después tuvo que inventar el cine 3D, después tuvo que inventar que las butacas se movían, porque había que darle nuevas alternativas al público para que no se cansara. Porque además las competencias hoy día son grandísimas y tenemos que luchar contra tantas cosas y tanta gente queriendo ofrecer cosas. Entonces, creo que pocos son los que escuchan. Pocos son los que escuchan. Es un verdadero reto el tema de la creación de públicos, mirándolo desde este punto de vista que usted nos revela hoy, porque dicen, hay un dicho y es de fútbol también, dicen que equipo que gana no se toca. Pero en este caso entonces no aplica, al contrario, equipo que gana hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo y hay que aprender a respetar la esencia y el eje. El cine sigue siendo el cine. Y el cine sigue siendo el cine, que sigue siendo una historia contada en imágenes. Lo que pasa es que el cine ya no solo se ve en pantallas, como cuando yo era pequeño, en la pantalla y las butacas y la sala negra. No, la cultura nació para estar en espacios cerrados. El cine en salas cerradas, el teatro en salas cerradas, los libros en bibliotecas, los cuadros en museos. La cultura que nosotros conocemos, las políticas culturales de la Ilustración, nacen para que esa cultura estuviera encerrada y el público tuviera que ir a esos espacios. Pero la cultura a finales del siglo XX y en el siglo XXI se desparrama, rompe las paredes, rompe todos los límites y se desparrama y se va. Y hoy vemos el cine en esta pantallita o lo vemos en la pantallita del televisor o vemos el teatro en las plataformas como Teatrix o la del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, o escuchamos música en las 1000 plataformas, además de ir a los conciertos, o vemos los cuadros en Google Arts. La cultura se desparrama y el espectador es un espectador anfibio, es un espectador que ha aprendido a respirar en dos medios. El aire y el agua del espectador anfibio es lo analógico y lo digital. Y el creador sigue siendo un creador que es mamífero o pez. Y entonces o produce para el agua o produce para el aire. Y el espectador quiere temas anfibios, quiere que lo pongan a dialogar sus dos capacidades de respirar, sus dos capacidades de entender. Y el espectador anfibio necesita que ese nuevo oxígeno que está aprendiendo a consumir dentro del agua y ese nuevo oxígeno que consume desde antes en el aire, se le presente de formas nuevas y no tenga tanta contaminación. Hablábamos de la comunicación. La comunicación tiene, como todo el mundo sabe y todo el mundo ha estudiado en comunicación, un emisor, un receptor, un canal y una cosa que se llama el ruido, que es aquello que interrumpe la capacidad de entenderse entre el emisor y el receptor. El ruido hoy día es impresionante. El ruido hoy día es impresionante. Entonces, aprender a esquivar las ondas en las que hay ruido es algo que tiene que aprender el gestor cultural, el nuevo empresario cultural. Tiene que entender cuál es ese ruido que dispersa a sus futuros consumidores. Muy bien. ¿Sabe una cosa? Yo dicto clases de voz y expresión corporal y siempre tomo la base de la comunicación, pero no había tenido en cuenta el tema de la importancia que, además del canal y del mensaje, del ruido. Y es precisamente ahí donde debemos poner mucha atención para no perder el primer plano de la atención de nuestro público en este caso. Maestro, nosotros también tenemos una pregunta muy, muy importante y es que durante
Durante el desarrollo del conversatorio hemos estado recogiendo diferentes impresiones, preguntas de las personas que nos escriben permanentemente. Ya nuestro equipo de la Secretaría está mandando muchas preguntas que vamos a ir evacuando de acuerdo al tema, porque a veces se nos queda, avanzamos en el tema y tenemos esas preguntas para más adelante. ¿Cómo podríamos desarrollar, maestro, una estrategia de formación de públicos que trascienda en este momento histórico tan especial, tan diferente, tan difícil? Y además, hablábamos en días anteriores que nos cogieron, como se dice coloquialmente, con los calzones abajo. Nadie estaba preparado para esto. Pues esta, Marcos, es realmente una pregunta que nos hacemos todos. Si yo tuviera la respuesta, no sería gestor cultural, creo que sería gurú y me dedicaría a leer la bola de cristal. Pero así como resorte, yo pienso que cultura tiene que empezar a aprender a hablar con otras disciplinas. Los de cultura somos un poco endogámicos y hablamos mucho de nosotros con nosotros y nos quejamos nosotros de lo que nos pasa a nosotros. En estos momentos la queja es de la sociedad total, la queja, y entonces ahí nosotros tenemos que aprender a hacer un tándem. El tándem son estas bicicletas en las que los dos ciclistas tienen que poner el mismo esfuerzo y son dos máquinas que van hacia un mismo objetivo. En estos momentos nosotros tenemos que buscar el mismo objetivo que la sociedad. No podemos buscar solo un objetivo cultural, tenemos que buscar un objetivo social. Entonces, ¿cómo entender realmente lo que le está pasando a la sociedad que lleva 2 meses encerrada en su casa? Que lleva 2 meses con necesidades de lo más primarias. Muchísima gente, y yo doy clases en un curso en el que una de las alumnas me decía el otro día, profe, es que ¿cómo les voy a decir yo que se pongan a bailar si no tienen para comer? Claro. Entonces, muchísima gente no tiene en estos momentos porque el papá o la mamá o quien salga a traer dinero para la casa no puede salir. Entonces, nosotros tenemos que entender que nos tenemos que transformar en una alternativa de esperanza, en una alternativa de confianza ciudadana en lo bueno que es vivir juntos y que estamos respetando el confinamiento no por el miedo a morirnos nosotros, sino por el miedo a que no se muera el de al lado, por el miedo a no contagiar a nadie. Ese alarde de generosidad que estamos haciendo lo tenemos que hacer desde la cultura. Y desde la cultura tenemos que empezar a pensar qué es lo que realmente el ciudadano necesita. Con mi querido amigo Germán Rey estoy descubriendo una serie de experiencias que tiene la ciudadanía colombiana. Llevamos 270 experiencias en Colombia de grupos culturales que están trabajando con la sociedad para acompañarlos. 270 experiencias que vienen desde la cultura para la ciudadanía. Los de la cultura somos muy quejumbrosos, siempre nos quejamos de que no tenemos recursos, de que no nos cuidan, de que no nos quieren, de que nadie nos mima, de que no nos cantan por la noche cuando nos acostamos, de que no nos cuentan cuentos, todas esas cosas nos quejamos y nos quejamos. Pero nosotros, ¿qué le estamos aportando a la sociedad en estos momentos? La sociedad está mal, está triste, está enferma de dolor, está enferma de soledad. Y este es el momento en el que la cultura tiene que aportar alegría, tiene que aportar entusiasmo, tiene que aportar la vitalidad de los creadores. Ya nos vamos a quejar más adelante. Pero si nosotros conseguimos aliarnos con la sociedad luego nos va a defender. Y la sociedad luego va a pelear por nosotros. Si nosotros conseguimos aliarnos con la sociedad para entretener esos momentos de hastío después de 2 meses de encierro, la sociedad nos va a recompensar. Miren ustedes como cuando la cultura se alió con Bogotá en la época de Mocus, creando cultura ciudadana, la sociedad lo recompensó y el bogotano era muchísimo más respetuoso de la ciudad. Porque al final el ciudadano recompensa a la cultura y el bogotano recompensó la cultura y a los artistas y a los creadores de Bogotá pidiendo que fueran ellos los que transformaran la ciudad. Que no fueran los bancos, que no fuera el dinero, que no fuera el capital, que fuera la cultura la que nos enseñara. Entonces yo creo que a esta pregunta tuya de cómo en estos momentos vamos a crear nuevos ciudadanos, primero, enseñando la utilidad de la cultura para construir sociedad. Segundo, entendiendo que la cultura tiene que hablar con la educación y tiene que construir unos modos
de permanecer en la transmisión de conocimiento de forma mucho más ágil y de forma mucho más estable para que los alumnos de todas las escalas, de todas las edades, entiendan que a través de procesos culturales es más fácil aprender y adquirir conocimientos. Y tercero, queriendo a la sociedad, no queriéndose solo ellos, queriendo mucho a la sociedad. A la sociedad hay que quererla, hay que amarla con toda el alma, para, queriendo a la sociedad con toda el alma, ser capaz de vivir con la sociedad con toda la fuerza. Excelente. Definitivamente sí. A veces estamos pensando más en nosotros y no vemos hacia el público. Estamos pensando en nuestro producto, en nuestro bien cultural, y nos olvidamos un poquito acerca del público y bueno, y de esa responsabilidad tan grande que hay en el momento de generar cultura y es de educar y de también formar mejores seres humanos. Maestro, en esta parte del conversatorio es importante para nosotros conocer, sobre todo usted que tiene una vasta experiencia y no solamente a nivel nacional, iberoamericano, sino a nivel mundial, esos casos de éxito con los que, porque se dice que aprendemos mucho más rápido y más fácil con el ejemplo, y viendo hacer las cosas que si se nos enseñan de cierta manera. Y ahora con el boom del coaching, la manera de enseñar cambia completamente. ¿Cuál de esos casos exitosos suyos en los que usted ha trabajado, qué nos puede compartir que nos pueda de pronto dar más luces a partir de todo este conocimiento que nos ha compartido en esta parte de la charla? Pues voy a mencionar algunos ejemplos, ¿no? Uno de ellos es el que se trabajó hace tiempo, hace unos 5 años aproximadamente, en la Unión Europea, como lo que significaba trabajar la cultura para las ciudades y las regiones. Y se presentó un proyecto que era de políticas urbanas y espacios urbanos orientados para la generación de actividades culturales que crearan nuevos públicos en la cultura. Esto se presentó en la Cátedra Ciudad de Valencia, en el Centro Cultural La Nave, en el año 2015, y dice, voy a leer aquí un texto que tengo, dice, la iniciativa se puso en marcha en enero de 2015 y se desarrolló hasta septiembre del 2017 y se basa en un mecanismo aparentemente muy simple, la idea de catalogar casos de éxito llevados a cabo en distintas ciudades y poblaciones de la Unión Europea para, en última instancia, poder ser transferidos. Retomamos entonces en esta parte con este caso de éxito que nos estaba comentando el maestro Vicario, pero antes de continuar, quiero recordarles que en la caja de comentarios de nuestra transmisión de Facebook Live, ustedes pueden inscribirse para que reciban el certificado de asistencia y además de eso es muy importante que nos dejen sus impresiones, sus inquietudes, sus preguntas, porque vamos a ir evacuándolas en la siguiente, a partir de las 5:10 más o menos, hasta las 5:30 al finalizar todas estas preguntas que hemos estado guardando. Entonces, hablábamos, maestro, nos comentaba usted acerca de que generando en esta experiencia exitosa, generaron espacios urbanos para actividades que generaran contenidos culturales y a partir del conocimiento y la división de los espectadores como activos, iniciales e inactivos, se iban haciendo diferentes focus group para irlos entendiendo mejor y ahí se fue la señal. Esto es lo que tiene la señal, que se va y viene cuando ella quiere. Toda esta división de los espectadores tiene mucho que ver con lo que usted nos hablaba, de conocer un poquito más y de entenderlos un poco más y trabajar más para ellos y menos para nosotros como creadores. Esto, Marcos, es fundamental. Nosotros tenemos que aprender a hablar con el público y tenemos que aprender a escuchar lo que el público nos dice. ¿Cuántos estudios de público se hacen en los espacios culturales de Colombia? Que yo conozca, poquísimos. ¿Cuántos focus groups se hacen con los públicos que van a espectáculos? Que yo conozca, poquísimos.
Nosotros tenemos que aprender, en este caso que te estoy contando de la Unión Europea en el año 2015, yo tuve la suerte de poder participar, ya vivía en Colombia y ya estaba acá, pero me invitaron a ir para allá a trabajar en una serie de cosas. Tuve la suerte de participar en 18 focus group con 7 sectores del arte, de la cultura diferentes, y en los 18 focus group en los que estuve trabajé con 180 personas, porque eran focus de 10 personas cada uno, en los que además se procura que haya tantos hombres como mujeres, personas de edad avanzada, con jóvenes, o sea, que esté con mayor poder adquisitivo, con menor poder adquisitivo. Se procura que esté toda la sociedad representada. Y se les hacen unas preguntas que realmente son muy sencillas. ¿Te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado? ¿Cómo te ha gustado? Y ahí entra en marcha una cosa que otros sectores de la mercadotecnia están funcionando y están poniendo en marcha con resultados muy, 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 muy positivos para ellos, que es el neuromarketing. El neuromarketing es saber cómo reacciona nuestro cerebro ante determinados impulsos, ante determinados estímulos. Mira, si nosotros vemos cuáles son las 5 características y los 5 factores internos de un consumidor de cultura, entendemos que hay motivaciones, que hay percepciones, que hay creencias, que juega la personalidad y que está la experiencia. Esas cinco características hay que aprender a mezclarlas con los 5. La motivación. La motivación, la percepción, la creencia, la personalidad y la experiencia. Son las 5 grandes características que nosotros tenemos que aprender a trabajar. ¿Cómo se motiva a un espectador? La motivación es aquello que nos hace pasar de un estado pasivo a un estado activo. Es decir, de estar diciendo, ay, Dios mío, qué aburrimiento, a que de pronto pasa algo y decimos, ay, yo quiero eso. Eso me llama la atención. ¿Cómo se motiva a alguien? Y se motiva en muy poquitos segundos. Es algo que realmente ya, si hemos conseguido cambiar ese primer chip de nuestro público, ya lo tenemos más o menos enganchado. Después, ¿cómo nos percibe? O sea, ya hemos motivado para que nos mire, pero ¿cómo nos percibe? Y nos va a percibir con mayor credibilidad, con menor credibilidad, nos va a percibir con más emotividad, con más racionalidad. Y depende, para que nos perciba tenemos que entender cómo percibe otros mensajes y cómo percibe otros estímulos. A todo eso hay que juntarle las creencias que tiene el espectador previamente o el consumidor. ¿En qué creía y en qué no creía? Porque yo le puedo decir, ya te he motivado para que consumas esta salsa de tomate, ya he conseguido que percibas que es un buen producto, pero resulta que en el empaque te pongo un color morado que en tus creencias está identificado con cosas que no tienen que ver. Todo eso que el vendedor y el director de marketing sabe conocerlo, en cultura no lo conocemos. Y el marketing cultural está muy trabajado y muy estudiado. La personalidad no es algo tan cerrado como nosotros creemos. La personalidad está llena de huecos. La personalidad es como un queso gruyère y todos tenemos miles de huecos. Y todos hoy pensamos una cosa, mañana podemos pensar otra, hoy nos comportamos de una manera, mañana nos podemos comportar de otra, porque la personalidad es cambiante, por suerte, si no seríamos estatuas. Entonces, hay que aprender a entrar por esos huequitos de queso gruyère que tiene la personalidad y cambiar determinados hábitos de consumo, determinadas creencias, para que todo eso se convierta en una experiencia positiva y consigamos fidelizar a nuestros clientes. Si la experiencia positiva se repite, no los vamos a fidelizar, los vamos a aburrir. Y entonces todo eso lo tenemos que entender escuchándolos. Y cuando los escuchamos, aprendemos a cambiar nuestro producto. Pero resulta que los gestores culturales hacemos lo que nosotros creemos en nuestra cabecita que es lo mejor para el público. Lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Y seguro que hay alguien que ahora está escuchando y dice, joder, Fernando, sí, claro, eso es muy fácil, pero hay que tener dinero para hacerlo. Es que va en el presupuesto. Miren ustedes, en el cine colombiano, hasta donde yo sé, sí, casi no se deja una partida para la difusión, la distribución y la exhibición y para la evaluación de nuestro producto. En España se aprendió a hacer eso, en Francia se aprendió a hacer eso, y es el siguiente caso que iba a contar. En Italia se aprendió a hacer eso, se aprendió a trabajar con el público
y se aprendió a dejar que el público evaluara las películas que estaba viendo y se dejó prácticamente un 15% del presupuesto total de la película para distribución y para exhibición de la película. Y entra dentro del presupuesto de la película. Es que entonces la retroalimentación no es con nosotros, con la gente del sector. La retroalimentación se tiene que hacer con el público y es a partir del público en donde vienen los cambios del equipo ganador del que hablábamos al principio. Es lo que efectivamente, Marcos. Todo este estudio de las características del público nos deja completamente como que sí, muy bonitas sus mochilas, son muy bellas, tienen excelente color, pero si es lo que el público realmente está necesitando, allá es donde va la pregunta. Claro, claro. Mira, en la calle Broadway y en la calle, que no me acuerdo ahora cómo se llama, en Londres, donde están los teatros, o en la Avenida Corrientes en Argentina, hay siempre, hay aproximadamente entre 15 y 30 personas que solamente se encargan de estudiar al público cuando entra a las obras de teatro y cuando sale de las obras de teatro. Hay espías de público. En Broadway hay espías de público, de verdad. Yo conozco a uno de ellos, además, que es un colombiano. Es un amigo colombiano que lleva como 8 años o 9 años. Es un actor de espía cultural, es un actor que no triunfó y que le ofrecieron este trabajo y él se dedica a salir con el público de las obras de teatro y a escuchar los comentarios del público. Y eso se lo transmite a los productores, y se lo transmite a los directores y se lo transmite a los actores. Información de primera mano. Broadway no se genera de la noche a la mañana. El público no nace público, el público se hace. El público se va haciendo. Y contra el público más calidad recibe, más calidad demanda. Y el público no es tonto. Muchas veces pensamos, dale lo que quieras, que se comen lo que les eche. No, el público es muy listo. Pero hay que entender esa inteligencia. Y es una inteligencia que se va construyendo con el tiempo. Y es una inteligencia que se va construyendo con calidad. Se va construyendo con respeto y se va construyendo con cariño. Si no amamos a nuestro público y solo nos amamos a nosotros, pues al final vamos a vernos entre nosotros. Pero el público no va a venir a vernos a nosotros. Usted habla mucho del tema del cariño y del amor por la sociedad y por nuestro público, y a partir de ese amor es en donde de pronto podría decirse, maestro, que está la clave de la innovación y de esto que tenemos que hacer, porque desafortunadamente en este momento el tema del confinamiento nos hace que todo el mundo dice palabras que hemos tocado mucho en estos términos que hemos hablado en estos días. Hay que renovarse, hay que empoderarse, hay que cambiar, debemos evolucionar. Y todo el mundo está pensando de acuerdo a lo que porque es que usted nos ha desnudado hoy cuando nos dicen, estamos pensando nosotros como creadores en lo que nosotros creemos, queremos y nos gusta, y estamos olvidando lo más importante, y es la creencia, la experiencia, la percepción, las motivaciones, la personalidad de nuestro público. Entonces, ahí es donde está realmente esa innovación, ese empoderamiento y ese cambio que debemos realizar en estos momentos tan difíciles. Es que, Marcos, ayer una alumna en el curso de la Tadeo me dijo una frase que me encantó. Porque me dijo, es que tenemos que dejar de hablar de formación de públicos y empezar a hablar de formarse con el público. Okay. Me encantó ese matiz. No es mío, de verdad, es de una alumna del curso de la Tadeo, que es una mujer brillante, y lo asumí, de verdad, lo asumí prácticamente como una obligación. Tenemos que aprender a formarnos con el público, más que a formar al público. De aquí han salido una serie de frases maravillosas, como cuando el doctor Trujillo nos decía que era no formación de público, sino apropiación de público. Entonces estamos tomando una serie de conceptos nuevos como formarnos con el público, apropiarnos del público. Y bueno, en esta última parte de la charla, que yo creo que yo lo dije desde el primer día, esto en 1 hora y media es muy corto.
pero entendemos que las personas tienen pues otras cosas que hacer y además siempre es bueno dejar la semillita ahí para que todos empecemos a investigar un poquito más y a leer más. Tengo una serie de preguntas que han llegado a nuestra caja de comentarios de nuestra transmisión de Facebook Live por la página de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca para evacuar. Y además de eso, maestro, queremos de cierta manera, antes de iniciar esta parte de preguntas de nuestro público, una generalidad final acerca de todos estos temas para ya arrancar directamente con las preguntas, maestro. Bueno, esto de la generalidad final, que suena así como tan fácil cuando tú lo dices, Marcos, es muy difícil porque es como decir, a ver, vamos a hacer como un cierre, ¿no? Vamos a decir algo que realmente nos parezca imprescindible para que la gente lo entienda y para que la gente lo aplique. Bueno, pues yo me centraría en aprender a escuchar a aquellos con los que nos tenemos que comunicar. Aprender a escuchar. Escuchar, que no es lo mismo que oír. Exacto. Dos cosas completamente diferentes. Maestro, qué alegría. Bueno, empezamos acá con estas. Tengo aquí esto lleno de preguntas y vamos desde el inicio. Dice, el sector artístico se enfoca de forma directa en las necesidades de autorrealización de Abraham Maslow ante la situación crítica que bien nuestros artistas y toda sociedad vive, que nos hace descender a pensar en las necesidades básicas de subsistencia. ¿Qué recomienda al creador y al gestor cultural para que se sostenga y no pierda la esperanza? Ay, muy buena pregunta, porque hay tantas veces que se ha dicho que la creación nacía de la desesperación y tantas veces que se ha dicho que la creación nacía de la depresión y de la derrota y de que ahí habían nacido los mejores creadores, que hay muchas veces que se piensa que hay que estar derrotado para poder crear. No. A partir de la experiencia de Disney, sobre todo, se habla mucho de cómo a partir de la derrota aparece el ratoncito en la esquina y, bueno, cambió el mundo. Pero ¿cómo no perder la esperanza, maestro? Yo creo que teniendo muy claro que la cultura y teniendo clarísimo que los procesos culturales son los únicos capaces de transformar de verdad la sociedad en la que vivimos. Los procesos económicos no van a ser capaces, no han sido capaces. Es más, me atrevo a decir, los procesos económicos le han hecho mucho daño a la transformación social. Si nosotros nos centramos única y exclusivamente en dejarle a la economía, a la industria y a la empresa el modelo de transformación social, nosotros vamos a hacer sociedades repletas de excluidos, repletas de desplazados, mientras que la cultura lo que busca es incorporar, incluir, internalizar en todo ser humano el proceso de que todo ser humano es válido. Si tenemos eso claro en nuestro objetivo, vamos a seguir creando, porque crear es creer. Y porque creyendo en esto, vamos a tener la obligación de crear nuevos modelos para hacer esto. Y segundo, tener la capacidad de ser muy curiosos y de no comernos cuento. O sea, que no nos traguemos lo que nos están contando siempre, sino tener la capacidad de ser curiosos y preguntar, ¿esto que me está diciendo Fernando? ¿Por qué otra parte lo puedo buscar? ¿De qué otra manera lo puedo conseguir? ¿O no me creo nada de lo que me ha dicho Fernando? Voy a intentar entender esto desde otros sitios. Cuestionarlo todo. Cuestionarlo siempre, el cuestionamiento. Por eso los de cultura somos tan molestos, porque los de cultura lo cuestionamos todo siempre. Y al poder le molesta que tener una mosca en la oreja todo el día. Quiero repensar esto, quiero repensar esto. Es normal que molestemos. Es normal que molestemos. Entonces, si nosotros creemos, creamos. Y si nosotros tenemos, y en esto dices que insisto y voy a seguir insistiendo, afecto, tenemos efecto. Entonces, creer para crear y tener afectos para afectar. ¡Wow! Aquí la anoté. Crear es creer y afectos para afectar.
Muy bien. ¿Podemos hablar de una pedagogía de la formación de públicos en los escenarios culturales? Claro, claro. No solamente podemos, sino que debemos. Debemos hablar de una pedagogía de la formación de públicos. Insisto, los públicos se forman en la escuela y la escuela es el reino de la pedagogía. O sea, simplemente a quien haya hecho esta pregunta y a quien esté interesado en esto le diría, volvamos a recurrir a Freire. Volvamos a recurrir a Freire y volvamos a recurrir a esta pedagogía maravillosa de Paulo Freire, para mí uno de los mejores pedagogos de la historia de la humanidad, y volvamos a recurrir a cómo Freire trabajaba los procesos de creatividad en el alumno y los procesos de construcción simbólica en el alumno. Esta es la mejor forma de crear públicos. Los públicos a partir de los 25 años, quizá a partir de los 25 todavía, pero a partir de los 35 ya es imposible formarlos. Son públicos ya, perdón por la palabra, viciosos de lo que consumen. Y van a seguir consumiendo eso prácticamente hasta que se mueran. Los públicos se forman desde los 0 años hasta los 25, 30. Y eso es a partir de una pedagogía de la formación de públicos. Y eso tenemos que aprender a trabajarlo con los maestros de las escuelas. Y tenemos que aprender los gestores culturales a participar en las reformas educativas de los ministerios de educación. Porque si no estamos ahí, no estamos transformando la educación. Claro que sí, es imprescindible una pedagogía en la formación de públicos. Muy bien. Aquí hablaba una persona de Bogotá, decía, sí, la gratuidad no es gratuita, pero en Bogotá, por ejemplo, los bailarines pagamos todo, hasta las boletas, y no tenemos sueldo. Pagamos desde la formación hasta el lugar o cupo en una compañía de danza. Entonces, ¿desde dónde se está mirando la gratuidad? De verdad que hay sectores que lo están pasando muy mal porque son sectores muy poco respetados y el sector de la danza yo creo que es uno de ellos. Creo que el sector de la danza es uno de los sectores más maltratados de todos los sectores culturales. Y yo es que no sé cómo conseguir que desde la institucionalidad, desde los espacios culturales y desde la ciudadanía se aprenda a valorar, a respetar y a pagar lo que vale el trabajo de los danzarines, porque todos necesitamos bailar, todos necesitamos bailar. Mira, Marcos, yo creo que soy el peor bailarín que has visto en tu vida. O sea, yo cuando bailo salsa, de hecho a mí una vez una mujer me dijo si mi mamá me había puesto palo de escoba en la mamadera. Fíjate si seré tieso bailando, ¿no? Pero me lo paso pipa bailando. O sea, bailar es una expresión que todo el mundo hace y en cambio no valora cuando la ve hacer. O sí la valora, pero no entiende que por eso hay que pagar, porque la gente que se dedica a eso dedica muchísimas horas de su vida para que nosotros disfrutemos con esos movimientos y tratemos mínimamente de imitarlos, de disfrutarlos con nuestro cuerpo. Entender a disfrutar el cuerpo de otros es entender a disfrutar el cuerpo nuestro, y entender a disfrutar el cuerpo de un bailarín es entender que nosotros tenemos también capacidades para disfrutar con la danza, y eso hay que pagarlo. Pero lamento no poderle dar una respuesta a nuestro colega y a nuestro amigo porque hay muy poca sensibilidad. Hay que sensibilizar desde la escuela. En la escuela los niños no bailan. En la escuela los niños no bailan. Los niños tienen que bailar, necesitan bailar. Yo tengo 2 nietas que si tú les pones un poquito de música, con 2 años es que se mueven con una maravilla de ritmo, de armonía. Y esta es una característica maravillosa que tiene sobre todo el departamento del Valle del Cauca, que claro. Creo que es el sector del país en donde más se baila y donde la danza como tal tiene mayor auge y mayor importancia. Aquí los saludan desde México, quieren enviar un saludo muy especial, tenemos audiencia en el hermano país de México y nos cuentan lo siguiente: los gestores culturales y monitores de cultura deberían certificar competencias en producción de material formativo, maestro. Sí. Creo que sí. Creo que tendría que ser parte de la formación de los gestores culturales y creo que realmente debiéramos aprender a formar a los gestores culturales en estos procesos.
sí siento que una ausencia en la formación de la gestión cultural es este tema. Y sí siento que cuando se revisen las currículas de los espacios donde se imparte formación a los gestores culturales, este tema debiera estar presente. Sí, agradezco mucho esta pregunta y saludo a la gente de México, que saben que somos muy amigos y nos queremos mucho. Qué bueno. Dice también que para poder evidenciar a los gobiernos que los procesos están soportados desde el conocimiento y respaldados por el mismo, ¿usted cree que es una forma de que el gobierno invierta en programas de formación cultural, evidenciar que estamos, el tema de la producción cultural está flaqueando? Mira, Marcos, los gobiernos son los primeros que deberían aprender a escuchar, pero no son los únicos. Y nosotros, cuando yo hablo de aprender a escuchar, también debemos aprender por qué los gobiernos no escuchan. O sea, ¿cuál es la razón? No son tontos. Sí, en la retroalimentación deberíamos conocerlo. Claro, y no son tontos, es gente muy lista. O sea, la gente que se dedica a la política y que llega a los gobiernos es gente muy lista que, por desgracia, a veces utilizan su inteligencia para cosas que no son muy positivas, pero es gente muy inteligente. El problema a veces es que nosotros no lanzamos los mensajes oportunos y pertinentes. Si nosotros le lanzamos el mensaje al gobierno de que acelerando la formación artística vamos acelerando y acrecentando y consolidando la formación artística, vamos a consolidar la formación de públicos y esos públicos se van a transformar en nuevos consumidores y esos consumidores van a potenciar las nuevas industrias del país, los gobiernos tendrían que entenderlo, pero lo único que hacemos es decirles, oiga, pongan formación artística porque es que tengo un montón de desempleados, artistas que no saben qué hacer. No, por ahí no. Lo que tenemos que hacer es decir, ponga formación artística porque necesitamos públicos consolidados y regule la educación artística de una manera sólida, creente y coherente para que los públicos sean sólidos y coherentes y para que esa industria que van a hacer con esos nuevos públicos sea sólida y coherente. Miren la industria del teatro en Argentina, miren la industria del cine en Estados Unidos, miren la industria de la música en Austria. Son sociedades que empiezan a consolidar sus audiencias desde que son niños y eso crea industrias muy fuertes posteriormente, crea industrias muy sólidas. Entonces, el gobierno que entiende eso es un gobierno que entiende que una de las vías de crecimiento está ahí. La vía de crecimiento de la economía naranja no está únicamente, no quiero decir que no se haga, sino que no está únicamente en la exención impositiva de determinadas industrias. Está en la consolidación de los públicos que van a consumir los productos de esas industrias. Si yo no tengo públicos, por mucho que haga una exención fiscal, me lo como con patatas. ¿Cuántas películas se hacen al año en Colombia y cuántas películas colombianas se estrenan en Colombia y cuánto público colombiano va a las películas de Colombia? Y de eso no tiene la culpa Proimágenes ni tiene la culpa el director de cine. Tiene la culpa el que no hay una política de consolidación de públicos. Sí. Hay que formar nuestro público desde la escuela definitivamente. Y a partir de las pantallas, usted hablaba anteriormente, nos hablaba de diferentes pantallas en las que hoy en día el público puede acceder a tanto contenido. Y miren esta pregunta tan interesante. Dice, ¿cómo hacer para que los de la televisión entiendan que existe un público ansioso de cultura, de música de calidad? Esto lo demuestra la devoción con que asisten a los festivales musicales. ¿Se acabaron los musicales de televisión? Es muy buena esa pregunta. ¿Cómo hacer que los medios de comunicación, pero no en Colombia, en el mundo entero? Yo creo que hay muy pocos países en el mundo que tengan una televisión de calidad y una televisión que ofrezca realmente productos de calidad a los ciudadanos y una televisión que esté convencida que formar ciudadanos que aprendan a entender la calidad es formar gente capaz de mejorar lo que pagan por esa calidad. Y se conforman con darnos guachafadas en España, en Colombia, en Argentina, en México, se conforman y el público se conforma y el público no protesta. Yo siempre he creído que el público es muy listo y es muy inteligente y me encantaría que fuéramos capaces de hacer un día una huelga de públicos,
Con que fuéramos capaces de apagar la televisión un día a la semana completamente, estoy convencido de que los productores de televisión se darían cuenta de que nos están vendiendo morralla y de que tienen que aprender a vendernos cosas de calidad porque ya no somos esos que se tragan cualquier cosa. Pero somos incapaces de ponernos de acuerdo como espectadores y somos incapaces de ponernos de acuerdo como públicos y nos miden como rating. Y entonces dicen, he tenido el 19,2, he tenido... Ni saben el impacto que causan, ni les interesa, ni les importa. Les interesa llevar ese 19,2 a los anunciantes para que caigan en lugar de 8, 16 anuncios. Pero si fuéramos capaces de apagar eso durante un día al mes, un día al mes. El descalabro iba a ser tan importante ahora que hemos aprendido a estar confinados 2 meses. Si fuéramos capaces de, ahora que podamos salir a la calle y podamos apagar la televisión un día al mes, les daríamos una lección tan importante en la que les diríamos, no estamos contentos con lo que ustedes nos programan, queremos calidad. Y esa es una labor de los gestores culturales. Usted hablaba en nuestra charla de hoy acerca de cuando era un niño y veía el túnel del tiempo. Aquí en Colombia, en la década de los 80, al principio, mediados de los 80, hubo un boom de televisión y además la televisión arranca como definitivamente un medio 100% cultural. Se veía ópera en la televisión. Yo recuerdo que mi mamá nos ponía a ver ópera en la televisión y habían programas históricos y tuvimos una serie maravillosa que se llamaba Revivamos Nuestra Historia, en donde, por ejemplo, mi generación conoció la historia de Colombia desde la época de la colonia hasta los 80. Vivimos todas las gestas libertadoras y vimos todos los movimientos precisamente históricos de nuestro país, y ese tipo de contenidos se han ido acabando, o los tenemos que ver ahora en otra pantalla y no en la pantalla de televisión como quisiéramos. Aquí dice esta pregunta que en el caso de los niños y niñas, buena parte del consumo cultural responde a los intereses de los adultos. ¿Cómo construir una pedagogía de la formación de públicos que atraviese a sus familias y acudientes, especialmente si los mayores de 25 años tienen otro nivel de complejidad en su formación de públicos? Pues es muy buena esa pregunta porque esa pregunta lo que nos lleva es a cómo aprendemos a escuchar a los niños, cómo aprendemos a entender a los niños. Primero teniendo una producción infantil más amplia y de mayor calidad. Y teniendo una producción infantil que salga de estas comiquitas extrañas que en fin, no voy a calificar, pero que son extrañas, consumimos unas comiquitas raras. Entonces, pues yo como padre y como abuelo, hay muchas veces que he visto unas comiquitas de estas como los ninjas y estas cosas que dices, ay, si hubiera más oferta, ¿no? Si realmente tuviéramos más diversidad para poderle ofrecer a los niños. Y segundo, o sea, lo primero, consolidar una producción infantil sólida, coherente y constante. Y lo segundo, es que tengo miedo de ser muy pesado y de repetirme más que la cebolla, escuchando a los niños. Hay que escuchar a los niños. A los niños no tenemos que sentarlos delante de la televisión como si la televisión fuera la mejor niñera del mundo y dejarlos ahí un rato apalancados, y si te cansas de la televisión, agárrate la Nintendo y ponte a matar marcianos. No, a los niños hay que escucharlos y hay que pasar tiempo con ellos. Entiendo que lo que estoy diciendo es muy difícil. Para una de las pocas cosas buenas que ha servido el confinamiento es porque los niños están felices, porque están más tiempo con papá, con mamá y con los hermanos. Y están muy contentos porque están con la familia. Y cuando salgamos vamos a salir desbordados de necesidad de calle y vamos a volver a olvidarnos de los niños. Entonces yo creo que aprendiendo a escuchar a los niños, mayor producción, mayor capacidad de escucha. Solidez, coherencia y constancia en la escucha.
en la escucha de nuestro público. También queremos saludar muy especialmente en este momento de la charla a todas las personas que se han conectado con nosotros de todo el país, porque de todo el país, de más de 17 ciudades nos están viendo. No me han dado el dato todavía, siempre lo tenemos al final de la transmisión de cuántas personas han estado pendientes de nosotros. Además de eso, a todas las personas a nivel internacional, desde el Ecuador, Argentina, México, que están acompañándonos. Y hay otra pregunta que tenemos acá, maestro. En el tema de producción, sería una tarea importante del gestor cultural también formarse como productor. Buena pregunta para la que no tengo respuesta. Bueno, para casi ninguna pregunta tengo respuesta porque todos son elucubraciones, son preguntas muy buenas que exigirían mucho tiempo de reflexión. Yo creo que el productor aprende a hacer proyectos y el productor trabaja en su proyecto de una manera muy constante y trabaja en su proyecto y es productor del proyecto o del evento en concreto. El gestor es de procesos y el proceso se compone de varios proyectos. Entonces, indudablemente, para aprender un proceso, tienes que saber cómo se hacen las partes de ese proceso. Tienes que aprender a hacer proyectos. Y entonces, para llegar a ser gestor hay que haber pasado por el camino del productor, hay que haber aprendido a hacer proyectos y proyectos concretos y saber cómo se sufre a la hora de hacer un proyecto. Y todo lo que hay que tener en cuenta para hacer un proyecto. Pero cuando ya se es gestor, ocuparte de un solo proyecto a veces es esto que tantas veces repetimos de que lo urgente mató lo importante, ¿verdad? Entonces yo creo que el gestor tiene que tener una mentalidad más amplia, más abierta y tiene que ser un realizador de procesos, de transformaciones a partir de procesos. Yo siempre digo que el trabajo de la gestión cultural es un trabajo de transformación social. Es un trabajo tremendamente político, no ideológico, ojo, no ideológico, político. Es un trabajo político porque la política es el trabajo de mediación entre el poder y la ciudadanía. Y el gestor es un gestor de transformación social, transformando a la ciudadanía para que sepa acercarse con más calidad hacia el poder y sepa acercarse con más calidad hacia los desarrollos ciudadanos. Entonces, yo creo que sí tiene que haber aprendido a ser productor, pero cuando ya es gestor, tiene que dejar de ser productor para ser gestor de procesos. Muy bien. La última pregunta que tenemos, desafortunadamente ya el tiempo se nos agota y es bien interesante porque es como siento que esta pregunta nos va a abrir mucho más el pensamiento porque dice, ¿cómo logramos que los encargados dirijan sus miradas a los diferentes públicos entrelazados, compartiendo los diferentes saberes de los viejos para los niños, jóvenes y adultos? Sobre todo cuando tenemos una red cultural en el Valle del Cauca que está basada en los sabedores y en el saber ancestral. Muy buena pregunta, de verdad, porque creo que es muy importante aprender a dialogar los diferentes segmentos etarios y a las diferentes edades. Creo que es muy importante que nosotros entendamos que cada edad tiene su sabiduría. Ha habido quizá un momento de fetichización de la juventud. Todo se hacía para los jóvenes, con los jóvenes y por los jóvenes. Luego hubo un momento de veneración de la vejez y hubo un momento de ensalzamiento de la niñez, pero no hubo un momento de articulación del ser humano. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender. Articular que todas las edades del hombre son edades productivas y provechosas y son edades en las que podemos aportar y sobre todo podemos aprender y podemos impartir conocimiento. Humberto Maturana, que es un biólogo chileno maravilloso, habla de un concepto que se llama la neotenia. La neotenia es la característica que tenemos los seres humanos, que somos los únicos seres vivos que aprendemos durante toda nuestra vida. El resto de los seres vivos solo aprenden durante el tiempo de la lactancia o el tiempo de la infancia,
y el resto del tiempo ya no aprenden nada más. Los seres humanos aprendemos durante toda nuestra vida y enseñamos durante toda nuestra vida. A mí un bebé me enseña cosas y mi abuelo me enseña cosas, de la misma manera que yo le enseño a un bebé y le enseño a mi abuelo. Entonces, la neotenia es la capacidad de aprendizaje y transmisión de conocimiento permanente y constante. Si esto lo hacemos intercalando, intercambiando edades, va a ser muy provechoso y muy productivo. Y si este intercalado y esta hibridación de edades lo hacemos en procesos culturales, va a ser maravilloso, maravilloso. Maestro, en nombre de la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría Departamental de Cultura, la Red de Monitores Culturales y Recreavalle, queremos agradecerle por su amable compañía, de igual manera a toda nuestra audiencia, haciéndoles extensiva la invitación para que terminen de inscribirse en nuestra caja de comentarios y que además estén muy pendientes porque el Congreso continúa, hay mucha más información para todas las personas que están interesados en fortalecer sus conocimientos, en aprender un poquito más, comprender y yo casi siempre le pongo de ñapa aceptar que existe una formación de públicos en la que tenemos que trabajar. En la red de monitores culturales del Valle del Cauca hemos entendido que nuestros artistas y gestores culturales requieren orientar su oferta al actual contexto, de forma que al superar esta época de aislamiento no mueran los procesos y la demanda encuentre cómo vivir una experiencia cultural en la virtualidad y más allá de ella. Así que los invitamos a que sigan con nosotros. Queremos agradecerle inmensamente, maestro, toda esta información y todos estos conocimientos que ha compartido con nosotros de esa manera tan amable, tan cercana. Y también queremos invitarlo a usted y a todas las personas que nos ven, que no perdamos la esperanza y que esa llamita que tenemos aquí prendida durante estos 4 días, que es la llamita de la cultura y del arte del Valle del Cauca, no se apague. Para terminar, una frase final, porque esta pregunta ha sido recurrente durante los 4 días. Nuestros gestores culturales, nuestros hacedores culturales, nuestros maestros, a los que le deseamos un feliz Día del Maestro hoy especialmente, están muertos del susto de lo que puede llegar a ocurrir con ellos en esta época de confinamiento y de cómo ellos van a tener que transformar su cabeza, su mente y su arte para poder llegar a su público en esta situación que a ninguno de nosotros nos cogió preparados. Un mensaje para ellos, maestro de esperanza, para terminar esta maravillosa jornada con usted, que de verdad nos dejan muy, muy, muy felices. El mensaje lo dio mi alumna ayer y aprovechando que lo dio ella, yo lo voy a repetir. Hay que cambiar la mirada y aprender a formarse con el público. Maestro, un gran placer compartir con usted en nombre de la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca, de la Gobernación del Valle del Cauca, de Recreavalle y de la Red de Monitores Culturales. Una vez más, muchas gracias. Y a ustedes que nos están viendo desde todas las plataformas, desde nuestra plataforma de Facebook y desde tantas ciudades dentro y fuera del país, muchísimas gracias y los invito para que sigan compartiendo y además aprendiendo con nosotros en este primer congreso virtual de formación de públicos. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.